Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo conversatorio en esta serie que estamos haciendo sobre el efecto burnout y los recursos que tenemos para buscar nuevamente los elementos de autorregulación, los elementos de volver a estabilizarnos en estas circunstancias tan particulares. Bueno, como siempre, nos va a acompañar Felipe Arango, que ya lo conocen, psicólogo clínico, psicoterapeuta junguiano, que, como siempre va a ser, nos va a ayudar a hacer el puente con ustedes como audiencia para responder las preguntas e inquietudes que tengan. Y para mí es un grandísimo placer y grandísimo honor presentarles a Ivy Lindemann, una querida amiga, una persona extraordinaria con una energía súper rica, y entonces, bueno, sé que vamos a disfrutar todos de la presencia de Ivy aquí esta noche. Así que, bueno, Ivy, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Oh, gracias. Es un placer para mí estar contigo también, Eduardo. Gracias. Yeah. Bueno, Ivy, quería empezar los antecedentes de Ivy, por los estudios de Ivy, que creo que son muy impresionantes y muy interesantes, de cómo una persona logra empezar por un trabajo o acompañar un trabajo académico muy vinculado con el arte y llevarlo e incorporar la parte espiritual también. Entonces, creo que eso hace que el trabajo de Ivy sea muy especial, ¿no? Entonces me voy a permitir leer para que no se me vaya a ningún punto, un poco dónde estamos ubicados con Ivy, cuál es el marco de Ivy, ¿no? Ivy es arte terapeuta y es terapeuta de familia y de pareja. Ha sido profesora en el Albertus Magnus College y en la Universidad de Yale, donde ha trabajado con asuntos multiculturales. Ha trabajado en programas de ayuda humanitaria en la India, en Jamaica y en los Estados Unidos. Y ha vivido también en la India, ha vivido tiempos largos, ha hecho una cantidad de retiros, porque allá ella se encuentra con su maestro Maher Baba, que ha sido una persona muy importante en el camino que ha tenido Ivy. Algo que yo creo que es muy interesante es cómo ella ayuda, cómo ha utilizado las artes visuales para acompañar en lo que podría ser la aproximación del viaje interno que tenemos cada uno, y ha trabajado con veteranos de guerra en situaciones de trauma. Además hizo la formación en el análisis de patrones arquetipales del Instituto del Assisi Institute, del Instituto Assisi. Entonces, bueno, con esa background tan rico, fíjate, yo quisiera que habláramos un poco sobre ese trabajo tuyo de las artes visuales en el mundo interior, ¿no? Yo creo que eh, a todos, bueno, todos no, a las personas que sentimos que no tenemos talento artístico, cuando nos hablan de el arte como una vía para autorregularnos y como una vía para activar como nuestro mundo interior, nos da un poco de miedo. Pero quería compartir algo. No íbamos a empezar por allí, pero quería compartir cómo en un taller dirigido donde Ivy nos mostraba una aproximación a la figura del mandala como una figura que ya en el conversatorio hablaremos sobre ella, porque es una figura muy importante como en nuestro centro de autorregulación de la psique. Y nos fue guiando en un taller, y en esa guía aparecieron trabajos como que lo quería traer porque como les comentaba, yo declaro y confieso que yo no tengo mayor actividad artística, mayor facilidad artística, pero en la medida que nos vamos como aproximando
a ciertas formas de entrar en ese mundo interior, van surgiendo aspectos que son muy importantes. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, Ivy, quisiera que nos hablaras lo que tú quieras acerca de esa aproximación a través de las artes visuales a ese camino personal, ese camino interior que todos tenemos. Wow. Ok. Al principio, creo que es importante tener un base para entender la terapia del arte. Y es un método que involucra la mente, el cuerpo y el espíritu. Y lo hace en maneras únicas que son distintas de la articulación verbal sola. Y cuando hacemos artes visuales, no tenemos que tener experiencia como artistas, pero nos ofrece oportunidades kinestéticas, sensoriales, perceptivas y simbólicas. Y invitan modos distintos de la comunicación receptiva y expresiva. Las cuales pueden evitar las limitaciones de lengua. Y las expresiones visuales y simbólicas dan una voz a nuestras experiencias y fortalece nosotros mismos, la comunidad y también la transformación social. Entonces, el arte, la terapia del arte toca muchos niveles del psique. Y no sabemos cuando empezamos cuáles van a estar tocados. Pero tenemos, como se dice, a record, como se dice, un grabado, recording. Sí, una grabación. Tenemos algo como tus mandalas para comunicar, podemos verlos enfrente de nosotros como aquí y de larga distancia. Podemos entrar en una comunicación con eso, con este arte, por ejemplo, con la mandala. Hay muchos métodos distintos, no solamente el mandala, pero tengo mucho interés en las teorías de Jung, y Jung dijo algo sobre el mandala que encontrando el mandala para él, tenía la impresión que ha llegado al centro. Hay algo que tú comentas que yo quiero como poner sobre la mesa, porque hay dos aspectos que tú señalas que nos interesan mucho, ¿no? Uno, bueno, la referencia a Jung. Jung habla de la parte creativa, de la función creativa como un instinto, con lo cual esto que comentas tú creo que es muy importante, como hay una memoria en nuestra psique que de alguna manera cuando se activa surge como de una manera natural, como que fluye de una manera natural. Y por lo que tú comentabas, en ese fluir se va construyendo un lenguaje, unos códigos, van apareciendo un lenguaje que nos habla de una manera diferente a la parte racional. Sí, exactamente, sí. Y el otro aspecto que creo que es interesante, como posibilidad de esos símbolos que emergen, una de ellas es la emergencia del mandala, ¿no? Que el propio Jung tuvo esa experiencia en momentos donde estaba con mucha desorganización, muy cargado, y empezó a tener esa experiencia donde empezaron a surgir figuras que al principio no sabía qué eran y después encontró en el arte oriental cómo esas figuras correspondían a la estructura del mandala. Entonces, sí quisiera ver si nos puedes hablar o cómo ves tú
esa activación de esa parte creativa y cómo eso, en tu experiencia, puede ir fluyendo y se puede ir ayudando a ese fluir. Ya, wow. Es un sujeto muy, muy rico. Bueno, para mí, yo creo que cada persona tiene esa posibilidad de ¿cómo se dice? De conocer la posibilidad de usar la imaginación en muchas maneras distintas. Y, por ejemplo, con niños, cuando he trabajado con niños, las materiales se ponen muy, muy importantes para el proceso, porque con las materiales, las oportunidades sensoriales surgen, ¿no? Y podemos tocar, por ejemplo, cuando he hecho, let's see if you can see this, right? Cuando he trabajado con papel negro, he usado esos lápices de muchos colores y los colores emergen, surgen del papel negro y invitan algo en el psique to come forward, ¿cómo se dice? Sí, de expresarse, de presentarse. Yeah, de presentarse. Y la activación visual con los ojos y cómo vemos los objetos, las formas, los colores, los símbolos, podemos entrar en una conversación visual y a veces una conversación verbal, ¿ok? Con la terapeuta del arte, entre el cliente y la terapeuta, y también adentro de la persona que está creando el arte. A veces, dependiendo del proceso, yo uso también, además del arte visual, maneras de entrar en una conversación interna al principio y después una conversación en papel con los objetos en el arte. Por ejemplo, en los objetos de tus mandalas, los colores y las formas, el centro, afuera. Y decimos que en una manera el mandala es una forma perfecta. ¿Y por qué decimos esto? Porque el mandala, a causa de su forma, puede contener los contenidos del psique, pero al mismo tiempo provee una forma donde lo que hay puede estar exprimido. Entonces, la forma del mandala hace dos cosas que parecen ser como muy distintos, pero están en la misma región. A veces, por ejemplo, si nosotros veíamos tus mandalas, lo que veíamos es que cada uno tiene más o menos un centro que es bien organizado, ya. Con la cruz al centro y la impresión que al centro donde cruzan, sí, eso también. Hay un centro claro. A veces con clientes no existe un centro claro, pero el proceso puede invitar el psique a crear también, ya. Bueno, tienes un árbol, pero también al centro tienes una forma pequeña, pero la forma pequeña al centro del spiral, todavía tiene un centro. Okay. Y ese centro refiere al centro adentro. Y cuando hacemos dibujos, por ejemplo, yo tengo eso, ¿ok? Es vacío. Y es más pequeño, pero
tiene muchas posibilidades y, por ejemplo, si estaba trabajando con un cliente, yo puedo decir, puedes empezar donde quieres. Puedes empezar al centro si quieres o puedes empezar en la frontera de la forma o afuera. Y no quiero, dar órdenes al cliente en cómo empiezan, porque eso también nos da información y da información al cliente también. Okay. Fíjate, eso que tú nos muestras, eso tiene un tamaño, ¿es cualquier tamaño o tiene un tamaño? Bueno, yo quería también hablar de algunas técnicas del arte para personas que no lo usan mucho en su trabajo. Eso es pequeño, ¿no? Es como ¿cómo se dice? 4 pulgadas, 4 inches. Son como 12 centímetros, 12 centímetros más o menos, 4 Okay. pulgadas, sí, 4 pulgadas son 4 como... pulgadas, Sí. ok. Eso es muy pequeño, pero yo tengo otros. Por ejemplo, lo que nos mostró, eso es 12 pulgadas por 12 pulgadas. Sí, exacto. Lo mejor es empezar con, ¿cómo se dice? A square. Cuadrado. Cuadrado. Es importante empezar cuadrado, exactamente, en todos lados. Okay. Y después puedes definir un círculo con, por ejemplo, un lápiz blanco. Okay. Esos no son blancos, pero algo que distingue el círculo del negro. Okay. Generalmente yo quiero empezar con papel blanco, pero hago mucho trabajo sobre la angustia, sobre la pérdida de personas, relaciones, situaciones, regiones geográficas. Y a veces es muy importante usar negro en vez de blanco. Y depende mucho de lo que presenta el cliente. Puedes, por ejemplo, decir, si quieres, puedes hacer uno de estos pequeños cada día por una semana nada más. O tal vez puedes hacerlo 3 veces en la semana y puedes llevarlo a nuestra sesión. Y eso da un poco de estructura y el tamaño it doesn't intimidate. Sí, no, no intimida. No intimida porque el tamaño es muy pequeño. Okay. Okay. Y eso es un ejemplo. Pero podemos usar uno de tus mandalas y podemos hablar un poquito del proceso. Okay. De cómo podemos conocer la obra. Vamos a ver. Okay. Entonces, si estamos hablando sobre esto, lo que me gustaría hacer es al principio invitar al cliente a discutir lo que hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se fue? ¿Qué piensa cuando lo mira? Y si lo haces no rápidamente, el cliente puede, ponerse amigos con el arte en vez de estar a la distancia de lo que ha hecho. Se puede también tener una conversación en escritura. Por ejemplo, puedes decir, bueno, yo veo una cruz muy clara y blanca que tiene círculos de azul en la frontera, right? En todos los lados. Y también yo veo algo que parece una flor con petales, no sé, que son suaves, que no tiene líneas estrechas. Y puedes decir, bueno, ¿cómo quieres empezar?
con qué quieres hablar. Y la persona puede en ese momento empezar escribiendo, okay, lo que ve. Y después de esto, dependiendo de las circunstancias, puedes invitar la voz del dibujo a responder al cliente. Okay. Eso que tú estás describiendo es lo que conocemos en terapia junguiana como imaginación activa, ¿no? Exacto, Active eso es lo que imagination. sé. Sí, Ya, ya, ok. Que ya. es una forma muy potente que tenemos para poder dialogar con nuestra psique y con elementos de nuestra psique. Sí, exacto, ya. Ya, lo uso en muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo invitarte a usar movimientos de tu cuerpo en reflexión a tu obra. Ok, Ok, puedes invitar el cuerpo también a entrar en el diálogo. ok. O por ejemplo, puedes preguntar, ¿dónde lo sientes adentro de tu cuerpo? Y eso puede ser muy rico también. Sí. Yo recuerdo cuando hicimos el taller que era eso, que un poco tú invitabas a ubicar en qué parte del cuerpo se sentía alguna emoción mientras se hizo y después qué podía significar, ¿no? Yeah. Fíjate que yo había puesto en la ubicación donde lo sentí fue en el plexo solar. Es como... Oh, ok. ¿Y lo escribiste? Sí, Oh, wow. siguiendo esto era la ubicación, Oh, wow. el Okay. título, la ubicación y lo que me expresaba. Okay. Yeah. Yeah. Eres un buen ejemplo del estilo. Bueno, eres una buena profesora, eres una buena maestra de dar el estilo. Fíjate, y el trabajo que yo conozco tuyo en esta parte de arteterapia es con mandalas. Pero ¿tienes hay alguna otra forma, alguna otra, sí, quizás para personas que, no sé, que sientan como que el mandala puede como generar, como estar muy contenido, estar muy constreñido? ¿Hay alguna otra forma o alguna otra recomendación que tú le das a los clientes, a los pacientes? Bueno, quiero hablar otra vez sobre el mandala y después cosas distintas, pero Ok, he trabajado con veteranos de la guerra de Afganistán y Irak y cuando trabajaba con algunos de ellos, primariamente hombres, los mandalas cambiaron sobre tiempo. Al principio, uno de mis clientes empezó con, ¿cómo se dice? Formas con, I don't know, con como espaldas, con puntos, very sharp points, ¿cómo se dice? con puntos muy gruesos, muy fuertes, Yeah, con muchos puntos. Y sobre tiempo las formas cambiaron y se pusieron como más suaves, más redondas. Los colores cambiaron. Los colores también son, como se dice, una posibilidad muy rica a explorar con la imaginación, porque también los colores añaden una otra dimensión de entendimiento y de entrar al proceso. Entonces, muchos de ellos usaron como rojo y negro y describieron como escenas de las batallas en que sus compañeros se murieron, historias muy difíciles. Y sobre tiempo, los colores también se cambiaron. Menos rojo y negro en combinación
y más colores de la naturaleza, como verde, azul, amarillo, naranja, como flores y todo eso. Y otra cosa importante es ver el proceso sobre tiempo cuando estás usando el arte y los mandalas. Y yo quiero, para mí, lo que prefiero hacer es repasar el arte sobre, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, 5 meses y tener una sesión en que el cliente puede entender, ¿cómo se dice? The whole, enteramente. La totalidad. La totalidad de lo que ha hecho, sí. Y con eso vas a descubrir una línea profunda en el psique que guía el cliente y el proceso. Y eso viene puramente del interior. Y esta técnica, este proceso, ¿tú lo haces persona a persona, one on one, o lo haces a nivel grupal? Ya, es una pregunta excelente. Cuando lo hago sobre tiempo, por ejemplo, repasando el arte, lo hago en sesiones solas. Pero, por ejemplo, pues, se puede usar ese tamaño en un grupo y puede, por ejemplo, tener un título al otro lado, tiene algo de las emociones, una descripción y un título, y pueden hacer como una constelación de los mandalas en grupo. Se puede añadirlos en grupo y puedes arreglarlos como sobre una pared, sobre una, por ejemplo, como una escultura. Y el grupo puede ver también el proceso de integrar no solamente con sí mismo, pero con el grupo. Y cada miembro del grupo puede compartir su parte de la totalidad. Y fíjate, creo que eso que describes es muy potente. Hoy en día que hay todo un movimiento de lo individual a lo colectivo. Hay todo un movimiento Sí, donde estamos tratando de entender cómo formamos parte de una totalidad y hay una interacción con esa totalidad. sí. Y a nivel grupal, ese trabajo grupal me puedo imaginar que da como una ayuda a acercarse Uh-huh. a esa visión de ese grupo trabajando. Aunque son individuos trabajando, hay un resultado que toca al grupo completo. Sí, sí. Es muy poderoso. Lo hice mucho con los veteranos, porque cuando vuelven de la guerra sienten muy solos. Sienten como separados de sí mismos, separados de sus familias, de la comunidad. Son como extranjeros a sí mismos. Y fíjate, yo creo que eso que comentas es muy importante porque o sea, a pesar de de las diferencias psíquicas que son situaciones muy diferentes, pero en este aislamiento que nos ha mantenido la pandemia, es como volver a regresar a lo grupal. Yeah, Sería de alguna manera interesante como una propuesta, por ejemplo, se me ocurre, en un salón de clases de niños que están regresando sí, después del aislamiento, después de yeah, los lockdowns de tanto tiempo, regresar a clases con un trabajo grupal de este tipo. sí, O en grupos de trabajo, en equipos de trabajo, en la... sí. Sí, yo puedo darte otro ejemplo que hice en la India y en Jamaica. Trabajaba con niños de familias con violencia y también con niños que eran huérfanos. Okay.
Y lo que hice es que yo preparé algo que parece la forma de un pie, ¿ok? Y yo tenía muchos de esos y mis instrucciones eran crear algo. Bueno, cuando hago eso, yo tengo un ejemplo para ellos, ¿ok? Porque es difícil entenderlo solamente con palabras. Pero esa fue la forma y puedes ver el tamaño. No es Sí. muy grande, no es el tamaño de mi pie, es más pequeño que eso. Y mis instrucciones eran a crear algo, ¿ok? Ok, Eso era mi creencia para dar un ejemplo a los niños. ok. Y lo que dije era crear algo que tiene que ser sobre ti mismo, lo que amas, lo que te importa, lo que quieres dar atención, tus amigos o familia o maestros o tal vez la naturaleza. Entonces yo puse un sol, muchas personas, niños, una mariposa y un libro que en esa época yo era académica y amo a los libros siempre. Y también puedes, por ejemplo, usar eso y decir, eso es one step to your future, un Ok, paso a tu futuro. qué bello. ¿Qué necesitas para hacer el viaje? Fíjate, y me encanta este ejemplo porque habla de la fuerza simbólica, ¿no? Fíjate, porque tú lo hablas Exactamente. y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Yeah. un pie? Entonces, ¿por qué Ujú. un pie? Bueno, por esto que estás diciendo, es Yeah. la forma de dar un paso a un futuro diferente, ¿no? Es Sí. como ahí hay un mensaje muy potente, muy poderoso, sin tener que hablar mucho, sin tener que. Yeah. Y también puedes, por ejemplo, crear no sé, a three-dimensional creation sobre el suelo, ¿ok? Todos pueden poner sus creaciones sobre el suelo, pueden estar juntos o separados, como quieran todos, y al fin puede discutir, ¿cómo se dice? The design, la moda, la Diseñar, forma, diseñar. ya. Y cuando el grupo puede discutirlo, entonces une las personas. Claro. Sí que es Y un diseño que se hace en grupo, es lo que te entiendo que. sí, ya. O también puedes tener un papel grandísimo hecho en forma del mandala. ¿Ok? Y pueden poner los pies sobre el mandala. Ok, O puedes ponerlos solo sobre el suelo, como quieran. Right? No hay reglas con eso. O pueden ponerlos sobre la pared, como footsteps leading somewhere. sí, como pasos que van llevando a un sitio. Sí. Yeah. Pasos que tienen dirección, ¿no? Ok. Yeah. Okay. Otra técnica que me encanta, yo llamo, let's see, let me find it. Un dibujo de scribble. The scribble. Scribble como, let's see, wait, lo tengo somewhere here. Let me see. Yeah. Garabato, Ok, ok. ¿ok? Un dibujo de garabato, ¿ok? Y nadie necesita tener talento para hacer garabato, ¿ok? Tienes papel, tienes colores y puedes hacer un garabato sin pensar en lo que está haciendo, ¿ok? Y después de algunos minutos se puede parar y decir, ok, ahora tienes tu garabato,
puedes voltearlo en todas las direcciones para ver lo que ves, ¿ok? Así. Y en algún momento vas a encontrar una forma. No sé cuál sería, pero sería una forma y puedes tomar otro color para dibujar la forma que ves. Ok, ¿Ok? ok. Y con la forma que surge, ¿ok? Del garabato, es un símbolo, ¿no? Claro. Y ese símbolo puede como estar la comunicación entre el interior del psique y afuera del psique. Y se puede hacer igual, como hacen con los símbolos en un mandala, puedes tener una conversación con el símbolo. El símbolo puede hablar o el cliente puede hablar con el símbolo, pueden tener un diálogo. Pero el garabato es muy interesante porque Sí. es muy fácil y en una manera es fascinante, ¿no? Porque es tan fácil y personas pueden sentir los movimientos de los dedos, los brazos, los hombros. Puede ser más grande en vez de ser pequeño. Y es otra manera de entrar en la imaginación que todos tienen. Pero no creímos en la imaginación al principio. ¿Cómo cuánto tiempo más o menos dura una sesión de arteterapia? Igual a una sesión verbal, Ok. ¿ok? Cuarenta y Um, cinco, 50 minutos. ya, sí. Tienen que tener tiempo para checar cómo está todo, right? Y entonces, después de esto, puede sugerir algo con la terapia del arte, con los materiales y el papel o algo tridimensional. Y tiempo para crear algo y tiempo para decir, ok, tenemos 15 minutos más, right? Tenemos 10 minutos más, pero quiero tener tiempo para discutir lo que has hecho al fin. Y eso es como un círculo, ¿ok? Empieza con checking in, haciendo arte y discutiendo el arte al fin. Ok. Yeah. No, me parece espectacular. O sea, primero que me parece que algo que tiene tanta potencia, tú lo describes con esta simpleza, con esta amabilidad y esta dulzura que provoca. Entonces, ¿no? Y creo que es muy potente, o sea, muy, muy potente como para hacer ese trabajo de imaginación activa. Yeah, sí. Otra cosa interesante para mí es integrar varios métodos de la imaginación activa de Jung. De combinar, por ejemplo, tiempo para dibujar, para hacer arte, con tiempo para integrarlo con la facultad de recepción, de reflexión. ¿Ok? Tenemos que, siempre yo pienso que tenemos que tener dos cosas, ¿ok? Y quiere decir que hacemos el arte y después tenemos que integrarlo, que facilitar un método que se usa palabras en vez de materiales. Y con la combinación, yo creo que es más fácil integrar las comunicaciones del psique y entender que profundamente lo que pienso es que el psique quiere que nos
entendamos los contentos y que hay riquezas a descubrir adentro, pero tenemos que enfrentar el miedo de lo que vamos a encontrar. Sí, es como, Y que adentro del psique hay mucho, hay caos, hay posibilidades, hay imaginación riquísima, hay presencias que no sabemos, no conocemos. No tiene, ¿cómo se dice? It doesn't have a bottom. No tiene sí, no tiene fondo. No tiene fondo, pero podemos sobre tiempo ponernos como en relación al psique y a entender que el psique quiere estar descubierto. ¿No? Y creo que es una forma de invitar a esos contenidos de la psique a que salgan. Y creo que en ese acompañamiento, a través del arte, ya también permite como que esa salida sea menos amenazante. Sí, exactamente. Ya, sí. Y eso requiere que nosotros tenemos también un lugar en el psique que nos protege. Y podemos, por ejemplo, yo hago otras formas de la terapia del arte en que creamos algo que representa la protección contra los esfuerzos de enemigos. Y es importante volver a esa protección frecuentemente. Okay. Tiene que equilibrar entre esas dos energías. Me imagino que eso debe ser muy importante, sobre todo para personas que han tenido trauma, ¿no? Que las personas con trauma Sí. se sienten muy vulnerables, se sienten muy expuestos. Sí, especialmente. Yo encontré una cotación por Jung hoy. No lo he traducido desafortunadamente, pero voy a probar, ¿ok? Y dice, los más grandes problemas de la vida son todos en un cierto sentido insoluble. No pueden ser resueltos, pero solamente podemos crecer más que el problema. ¿Ok? Y ese creciendo más que el problema consiste en un nivel nuevo de ser consciente. De ser, perdón, de ser consciente, exacto. De ser consciente. Algo que interesa a la persona que es más ancho, más grande, que llega en el horizonte de la persona y provee una vista mucho más grande que el problema sí mismo. Okay. Y en esa manera, el problema que es insoluble pierde su urgencia. Y no puede ser resuelto lógicamente porque no es lógico, como sabes bien, como ser analista por muchos años, pero sobre tiempo desaparece cuando el psique está enfrentado con una tendencia que tiene más energía y más vida. No, y gracias por traer esa cita porque es la descripción de lo que Jung llamaba la función trascendente. Como muchas veces, cuando nosotros logramos como separarnos de una situación que nos hace sufrir o que nos tiene paralizados, cuando logramos eso podemos ver como la totalidad de
y Ya, eso se hace más pequeño. Entonces, me sí. parece un cierre espectacular a esto que nos traes hoy. Sí, durante la pandemia, una cosa que he hecho, bueno, he leído muchísimo, ¿no? Y me interesa mucho la literatura del Holocausto, ¿ok? Y he leído como biografías, autobiografías, filosofía, descripción muy detallado sobre cómo se manejaron los campos, the camps, the death camps. Y no sé si esa calidad tiene que ser como trascendente, pero personas que sobrevivieron el holocausto tenían algo distinto y no tenía que ser en el tamaño de la persona, en su forma, en su corpulencia o falta de corpulencia. Era otra cosa, otra calidad, y tenía que ser en la búsqueda de meaning, De meaning. sentido, sí, de sentido de vida, de la búsqueda de sentido, que esa es la base de un tipo de una aproximación terapéutica, la de Viktor Frankl, ¿no? Yeah, sí, exactamente. Que es espectacular. Yeah, man's search for meaning. Y es muy interesante leer específicamente cómo manejaron las personas que sobrevivieron. Y era esa calidad de encontrar algo en que podían subir el momento de las tormentas. Exacto. Algo más profundo, más formado, y generalmente tenía que ser en relación a otras personas, en comunidad, en una manera. Y, y para mí, ese proceso es el proceso lo más importante en la vida. Y la imaginación que todos tienen tiene que ser, let's see, awakened, tiene que ser Tiene que despertado. despertarse. Ajá. Tiene que ser despertado, y el arte y el proceso de crear símbolos es un proceso muy íntimo para conocer quién soy yo. Bueno, me encanta ese mensaje que nos dejas y aparte esta forma de entrar, de ir conectando con ese mundo interior, ¿no? No Uh-huh. sé si tenemos preguntas de la audiencia, si tenemos comentarios. Yo voy a Okay. aprovechar de prender la luz, que se fue la luz completa. Entonces, Bueno, efectivamente hay comentarios, hay preguntas, pero antes de pasar a ellas, pues yo les quiero agradecer este conversatorio que creo que tuvo una riqueza sensorial y práctica muy potente. Vieron como fue muy aterrizado en la materia y como todo muy enlazado en la palabra, el concepto y también los productos. Entonces creo que tiene un valor muy especial este conversatorio que nos trajeron. sí. Yo quiero arrancar la ronda de preguntas por una personal y es, bueno, hay mucha gente que ha descrito el arte como una salida del infierno, otros como un proceso de estar en cercanía al cielo, ¿no? Lo que básicamente uno puede entender es, bueno, el arte sirve un poco para liberarse de los demonios, pero también para acercarse a uno mismo. Uh-huh. ¿Ustedes creen que en el arte este proceso se da por dos rutas independientes? ¿Hay ejercicios que le ayudan a uno a liberarse y otros a conectar con uno mismo? ¿O siempre el arte va a llegar al proceso, es un proceso doble, en que las dos cosas pasan al tiempo? ¿O si es un día en donde se trabajan los complejos y uno pela capas de complejos, se libera y otros días conecta con lo arquetipal o todo es un proceso integrado, ¿no?
Yeah, wow. Lo que entendí, cuando empecé estudiando la terapia del arte, ya yo era profesional en la terapia verbal, ¿ok? Y yo empecé otro estudio de maestría completamente distinta y por como 9 hasta 12 meses de estudiar, yo tenía una batalla valiente con mi proceso de usar palabras con mis clientes y yo era muy cómoda usando palabras. Tenía que cambiar completamente mi manera de entrar al psique y no tenía confianza que era posible. Era una batalla para mí, no que necesitaba palabras, pero mis maestros me dijeron, no, sin palabras, con el proceso, con los materiales, con el papel, con la escultura, tienes que tener confianza que puedes entrar al proceso y que el proceso guiará los movimientos del psique. Y para mí, cuando me di cuenta que era posible, que yo podía tener confianza en las formas, los materiales, en los objetos que mis clientes crearon, en ese momento me desperté. Y no he perdido el sentido que se puede tener confianza en el psique a crear lo que la persona necesita para sanarse. Fíjate, y yo de eso no conozco, pero oyéndote, no puedo aguantar la tentación de, sí, como de ver cómo tú, fíjate, cómo tú describes un trabajo de integración de la psique, ¿no? Cómo hay una cierta tendencia a utilizar cerebro izquierdo con la palabra, con la linealidad, con esto. Y cuando te obligan a solamente utilizar el arte, no hablar, es como activar el cerebro derecho. Y de alguna manera es un trabajo de integración de las funciones del cerebro al servicio de la psique. Yeah. Entonces creo también que con tu ejemplo, con tu proceso, con tu propio proceso, también nos das una pistas, hints sobre cómo se va llevando ese camino, ese proceso de integración Yeah. que plantea mucho la psicoterapia junguiana, ¿no? Sí, exactamente. Y si tienes confianza, si tú como psicoterapeuta tienes confianza en el proceso, tu cliente va también a desarrollar confianza en sus imágenes y en tu habilidad a guiar el proceso. Yo tengo una metáfora a compartir. Hoy estaba leyendo un periódico de Inglaterra y había un artículo sobre un puente en Perú, en una comunidad indígena. Y había un puente que deterioró durante la pandemia y estaba hecho de cuerda, ¿ok? Y durante esa época, algunas personas de 2 comunidades entraron en el proceso de recrear, retejer el puente. Y yo creo que era muy interesante cómo lo hicieron. Empezaron de 2 lados, ¿ok? Y podemos entender 2 lados del psique, 2 lados del barranco. Empezaron sobre tiempo a retejer el puente y usaron como cuerda muy delgada, cuerda muy ancha y sobre tiempo se encontraron al medio del puente y lo terminaron. Y estaba pensando, es muy interesante porque
añadió, bueno, comunicación entre las culturas, ¿ok? Entre pueblitos, porque no podían caminar de un lado del barranco al otro. Pero empezaron a crear juntos y empezaron en dos lados. Y para mí el arte puede, let's see, to stir, Restaurar. puede activar, right? Varios lugares en el psique, arquetipos, diablos, ángeles, dioses, right? Pero vienen de muchos lados del psique y con los símbolos y las formas podemos empezar a entender cómo están conectados. Muy bonita metáfora. Ya. La comunidad se llamó, bueno, el ponte se llamaba Quechua y la gente era los Winchiri en Perú, en Cusco, cerca de Cusco, en la región de Cusco. Y el puente tenía como 500 años. Wow. Yeah. Yo creo que el psique puede tejer los lugares que son, como se dice, fracasados. Yeah. Sí. Bueno, qué respuesta Gracias. tan completa. Sí. Sorprendentemente completa, muy poderosa, incluso das una imagen y un ejemplo muy potente. Muchas gracias por esa respuesta, en serio. Sí, quiero que dibujes. Bueno, ya veremos. Felipe, tienes que comprar algo en la tienda de arte. Bueno, seguro. Tú serás la primera en verlo, Ivy. Bueno, hay una pregunta de Tiger John. Él pregunta, ¿qué técnicas emplean para controlar el miedo? Digamos, dentro del marco del conversatorio que es en la arte terapia. Ok, bueno, el mandala es una forma perfecta para controlar el miedo, porque puede contener lo que pones, todo. Y el círculo no tiene fines, es infinito porque puedes encontrar un punto en el círculo, pero no sabes dónde empieza y dónde termina. Y es una forma muy suave, muy, ¿cómo se dice? Amistosa. It's a friendly form. Sí, es muy amistosa la forma. No tiene fin y es muy suave. Y puede contener lo que la persona pone. Y puede estar enfatizado también. Por ejemplo, con colores, con líneas muy anchos. Y puede estar guiado en esa manera por el psicoterapeuta. Okay. Perfecto. Sí, se me llega mucho la imagen contenedora, ¿no? Del mandala. Yeah. Flori Ocando pregunta, ¿puede existir subjetividad del que interpreta en el análisis, tanto de quien lo crea como de parte del experto? Creo que la pregunta va orientada a la subjetividad, cómo se vive la subjetividad en el proceso, tanto del analista como del que produce la obra, ¿no? El creador. Sí. Bueno, nuestras fronteras como psicoterapeutas son, they are porous. ¿Cómo se dice porous? Porosas. Yeah, nuestras identidades como psicoterapeutas son muy porosas. Y cuando entramos en el proceso de relacionarnos con nuestros clientes, entramos en algo, para mí, yo creo que es sagrado, ¿ok? Y eso es porque tenemos momentos de
terribles y profundos. ¿Ok? Y tenemos momentos cuando sentimos que nunca vamos a tener una respuesta apropiada al momento. No vamos a entenderlo. No sabemos lo que debemos hacer. Y momentos cuando entramos sin, entramos con una manera íntima, pero sin perforar las fronteras del cliente, que para mí sobre la interpretación en la relación, yo prefiero que mis clientes interpretan, ¿ok? Y por esa razón yo quiero preguntar, ¿qué ves en tu arte hoy? Dígame, ¿qué quiere decir el rojo? ¿Qué quiere decir los petales de la flor? ¿Cómo sientes con la cruz? ¿Y qué está al centro de la cruz? ¿Qué ves y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue el proceso para ti? Con eso, invitando al cliente, yo entiendo más que si yo interpreto lo que veo. Para mí eso es a boundary crossing. Es cruzar la Cruzar un límite. frontera. Ya. Y con eso yo soy el experto. Y no quiero ser el experto, yo quiero tener una relación con el cliente. Muy bien. Bueno, Juliana Urdaneta pide que si se puede dar un ejemplo de imaginación activa en diálogo con el mandala. Un ejemplo. Bueno, tenemos que preguntar a Eduardo, porque tiene sus ejemplos del mandala. Fíjate, un ejemplo que lo que pasa es que la imaginación, lo que quería aclarar era la imaginación activa en sí mismo es una técnica, es un proceso completo, ¿no? Pero como un pequeño ejemplo sería, si yo estoy con mi dibujo, es de repente puede ser qué parte del dibujo piensas tú que que te quiere decir algo. Y de repente yo digo el centro. Uh-huh. ¿Qué te quiere decir el centro? El centro me dice, siempre hay un punto donde uno se puede sostener, siempre hay un origen en el que puedes apoyarte o en el que puedes confiar. A partir de ahí surgen como posibilidades creativas. En este ejemplo hay como una estabilidad y así de alguna manera hay como un diálogo que se empieza a establecer entre la forma, entre el dibujo y uno mismo. Por eso es Sí. que lo que comentaba Ivy de algunas veces se escribe, porque en la medida que yo lo escribo, yo puedo después, con ese elemento, puedo empezar un diálogo. O sea, bueno, ¿qué le quiero yo decir al centro? ¿O qué le puedo yo pedir al centro? Y ahí se establece ese diálogo Yeah. entre una parte de la psique y otros contenidos que fueron surgiendo. Yeah. Excelente, Eduardo. Gracias, Ivy. Gracias por haber respondido a la pregunta así. Era perfecto. Bueno, la siguiente pregunta creo que se ha hablado a lo largo del conversatorio, pero tal vez vale la pena amplificarla más. Y de hecho me voy a atrever a meter la cucharada con el permiso de ustedes. Sonia Peña pregunta, ¿puede haber una mandala colectiva? Bueno, según lo que yo entiendo y bueno, lo que yo he visto y hay un tema subjetivo, los mandalas más famosos que hay son estos realizados por los budistas con arenas pigmentadas, ¿no? Que es un grupo entero haciendo el mandala y el mandala se hace en arena con la intención de que eventualmente se destruya porque la finalidad de ellos es mostrar esa belleza, pero también el sentido de lo
impermanente, del cambio, de cómo se va a acabar y evitar el apego, ¿no? Y salen unos Sí, mandalas absolutamente espectaculares. sí. Pero pues me imagino que va a haber más. Y bueno, ustedes han traído ya incluso ejercicios alrededor de mandalas colectivos, pero creo que pueden amplificarlo. Yeah, so los mandalas de Tibet tienen mucha estructura y una historia rica y sobre siglos de los haber creado y tienen su significancia Mm, especial porque hay mandalas que hacen eso, que son para curar algo, que tienen distintos papeles. Pero la pregunta de, ¿es posible crear un mandala en grupo? Por supuesto. Y lo he hecho, por ejemplo, cuando era profesora en la escuela avanzada de la terapia del arte. Lo hice con mis estudiantes, pero lo he hecho en comunidad también. La cosa en crear algo en grupo tiene que establecer reglas no muy firmes, pero reglas, por ejemplo, tienes que respetar lo que los otros están haciendo. Antes de poner tus marcas, tienes que respetar lo que existe en el papel antes que tú comienzas con hacer las líneas. Y es un proceso muy interesante para grupos porque mucha información surge sobre relaciones entre los clientes en un grupo o por ejemplo, en una clase. Y lo importante es tener un poquito de reglas sobre el respeto y cuando algo surge que es difícil, la comunicación es muy importante. Pero sí, puede hacerlo y puede hacerlos grandísimos, right? Pueden llenar un cuarto, por ejemplo, o una pared muy grande. Y se puede usar muchos materiales, además de, por ejemplo, lápices. ok. Bueno, Camila Enríquez pregunta, ¿cómo debería aproximarse el terapeuta a la creación de símbolos de parte del paciente? Una estructura simbólica. Okay, let's see. Eduardo, ¿puedes traducir esa pregunta para mí? Uh, how should be the attitude of the psychotherapist when you see the merging of the symbols in the process? Ya. Buena pregunta. Para mí es muy importante dar permiso al cliente a crear, ¿ok? Y si mi actitud es una actitud de permisión y si puedo aceptar lo que el cliente está manifestando, el cliente va a saber eso y va a tener más confianza en mí y más confianza en su habilidad de crear sin juzgar lo que aparece. Ok, perfecto. Camila Enríquez también pregunta que cómo es el acercamiento con el movimiento, si es que se puede involucrar dentro del proceso de la creación de, bueno, de lo artístico, de la arte terapia. Bueno, los movimientos, Eduardo. She's asking about the approach when you are trying to incorporate the body in the process, in the creative process. Ya. Me encanta hacer eso de involucrar el cuerpo. A veces yo he estudiado como mindfulness meditation y muchas formas de terapia del cuerpo. Y se puede empezar, por ejemplo, con sentir los movimientos de la respiración, right?
puedes contar o puedes sentir dónde entra el aire y dónde se va. Y en qué parte del cuerpo siente como relajado o siente tensión. Y a veces yo invito al cliente a crear algo que describe los movimientos del cuerpo. A veces uso una forma más o menos como la figura humana y les invito, por ejemplo, si tienen problemas crónicos del cuerpo o algo así, les invito a sentir los lugares en el cuerpo y a dibujar lo que sienten, como colores, formas y símbolos. Para mí el cuerpo es muy, muy importante. Y se puede empezar con un ejercicio sobre el cuerpo o puedes pasar toda la sesión en sentir el cuerpo y describir con el arte lo que está pasando. Okay. Yo creo que el cuerpo tiene mucha riqueza a compartir con nosotros si nosotros podemos escuchar. Perfecto. Y bueno, ya como última pregunta de la noche, Daniela Florian pregunta, y una vez te la hago en inglés. Can Okay. emotional intelligence be achieved through art therapy? Well, that's a great, buena pregunta. Yo creo que casi todo puede estar integrado con la terapia del arte, pero depende mucho sobre el talento del psicoterapeuta y no especialmente con el cliente. Pero bueno, la terapia del arte puede, ¿cómo se dice? Track. Rastrear. Hacerle seguimiento. Sí. Ujú. ¿Cómo? Hacerle seguimiento, rastrear. Yeah, O rastrear. okay. Puede hacer esto con el psique sobre tiempo. Y que cuando entramos en el arte y tenemos las técnicas en que la persona puede a un lado expresar, al otro lado reflexionar, que la combinación es como la forma del mandala. Es completo. Okay. Y necesitamos los dos. No podemos hacerlo solamente con palabras o solamente con el arte. Porque con las técnicas de haber estudiado, right, análisis, tienen mucha riqueza a usar y integrar y tener confianza en la habilidad del psique a encontrar sanación. Bueno, Bueno, Ivy, bueno, con esto ya cerramos el conversatorio. Okay. Quiero decirte que estamos profundamente agradecidos por haber aceptado esta invitación. Fue un conversatorio muy rico, fue muy rico en todos los sentidos, muy lovely and I enjoyed so much. Y fue rico en contenidos. Entonces, te agradezco gracias. muchísimo el haber estado aquí con nosotros compartiendo. Bueno, a Felipe siempre su trabajo de apoyo con la audiencia, de puente con la audiencia, que sin eso esto no tendría mucho sentido. Y a la audiencia, a todos ustedes por estar presentes aquí, que como siempre decimos, son bueno, lo que inspira este trabajo y lo que mantiene que estemos haciendo este esfuerzo para seguir llevando elementos de psicología, recursos a todo el mundo. Entonces, otra vez, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación y a ustedes dos, Eduardo y Felipe, por me haber ayudado con mi español. Está buenísimo. Es buenísimo tu español. Okay. Gracias. Bye, bye. Bye. See you. Hasta luego. Nos vemos en la próxima semana hablando sobre autorregulación de la mano de Stephanie Bloch
una persona que ha trabajado mucho todo el tema de autorregulación Oh, a través wow. a partir de la música, with music. Oh, fantástico. Ok. Va a estar muy interesante también. Oh, Así wow. que, ¿Puedes incluirme con... claro, te ok. mandamos Ok. el link. Ok. All right. Bueno, Gracias. Hasta luego. Buenas noches. ok, chao. Chao.